Buenas tardes, somos el grupo número 7 conformado por Caane Oriana, Lombino Agustina, López Soledad, Lucero Candela, Lucero Marcos, Mahalá Pilar, Misei Juliana, Pontaroli Felipe y Reina María Agustina. Nosotros vamos a tratar el tema del rechazo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba a la medida cautelar para suspender la ley de interrupción voluntaria del embarazo, un recurso presentado por el doctor Aulerio García Lorio, representando a la Asociación Civil Portal de Belén, con el fin de que se dejara sin efecto provisoriamente en la provincia de Córdoba la aplicación de la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo. La Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. La 27.610 fue sancionada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021. Tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post-aborto con la finalidad de contribuir a la reducción de la morbilidad y la mortalidad prevenible. Toda persona gestante tiene el derecho a decidir su interrupción hasta la semana 14 inclusive y acceder al sistema de salud y prevenir los embarazos no intencionales mediante información, educación sexual y métodos anticonceptivos eficaces. Fuera de ese plazo, la persona solo puede hacer en las siguientes situaciones: si el embarazo fue un resultado de una violación, con el requerimiento de la declaración jurada pertinente a la persona, ante el personal de salud interviniente, y en el caso de una menor de 13 años, la declaración jurada no será requerida. Otra situación en la que se puede dar la interrupción voluntaria del embarazo es si estuviese en peligro de vida o de salud de la gestante. Debemos tener en cuenta que esta ley ha sido sancionada dentro del marco constitucional y tiene como fundamento el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. No es cierto que los tratados de derechos humanos sean un obstáculo constitucional. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, venían recomendando expresamente a la Argentina desde hace más de 2 décadas que modificara su legislación penal contra el aborto. La Argentina incluso confirmaba la valoración de las interpretaciones de los comités. Estas ratificaciones han reforzado el compromiso de Argentina con la comunidad internacional. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU dijo que todos los individuos y grupos, incluyendo jóvenes y adolescentes, tienen derecho a información basada en la evidencia sobre todos los aspectos de la salud sexual y reproductiva, incluyendo salud materna, aborto seguro y atención post-aborto. Un caso muy resonado en nuestro país relacionado al aborto fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo. El caso tiene origen en Costa Rica, pero repercute en nuestro país porque la Corte ratificó que el acceso a la reproducción humana asistida debe estar garantizado legalmente. La Corte afirma que el término concepción al que alude la Convención Americana se refiere al momento en que se produce la anidación, cuando el embrión tiene posibilidad de desarrollo. Afirmó que un embrión no implantado, es decir, un embrión in vitro, no es persona, y agregó que las tendencias en el derecho internacional y comparado no conducen a considerar que el embrión debe ser tratado de igual manera que una persona nacida. El embrión y el feto gozan de una protección gradual e incremental, no absoluta. Enfatizó la necesidad de proteger los derechos humanos, en especial los derechos de las mujeres, y por eso el legislador debe permitir, según corresponda, un adecuado balance entre derechos e intereses en conflicto. Debemos tener en cuenta el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que entiende que la doctrina de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria para los tribunales argentinos, aun cuando la Argentina no haya sido parte del caso en que tal sentencia se dictó. Pero ¿cómo llegamos en Argentina a sancionar esta ley? ¿Cuál fue el proceso? En 1992 la Comisión por el Derecho al Aborto presenta por primera vez en la Cámara de Diputados el anteproyecto sobre anticoncepción y aborto, en el que se exigía información sobre métodos anticonceptivos, personal idóneo que asesorara sobre su utilización, que hospitales, centros de salud y obras sociales tuvieran personal y servicios gratuitos para asegurar la anticoncepción a todos los sectores sociales, los cuales debían funcionar con la misma amplitud horaria que el servicio de pediatría. Recordaban incluir la anticoncepción en los programas materno-infantiles como lo recomendaba la OMS y exigían que las obras sociales incluyeran la anticoncepción en el nomenclador nacional. El 28 de mayo de 2005, en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se lanza la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La presentación del proyecto de ley en 2018 desencadenó un proceso nunca visto, diarios, programas de televisión y redes virtuales sosteniendo el tema durante meses. Como siempre sucede en estos casos, recordemos las discusiones alrededor de la ley de divorcio vincular en 1987, hablar de aborto no solo es hablar de ello, es pensar sobre relaciones familiares e interpersonales, sobre la vida y los cuerpos, sobre la libertad y la justicia, en definitiva sobre la sociedad en la que deseamos vivir. Respecto a la evolución de la legislación en nuestro país sobre los derechos sexuales y reproductivos, podemos decir que el derecho a la interrupción del embarazo en la Argentina comenzó en el año 1886, con la sanción del primer Código Penal,
en el cual se penalizaban todos los casos de aborto sin excepción alguna. Sin embargo, en el año 1903 se introdujo la primera reforma al mismo y se estableció la primera salvedad. Años más tarde se realizó una segunda reforma, en el año 1921, y se estableció los casos en los que no se debía penar la interrupción del embarazo, y se daba cuando se practicaba con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando se interrumpía un embarazo fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En el año 68 entró en vigencia el Decreto Ley número 17.567, el cual establecía la no penalización si el peligro para la vida o la salud de la mujer era grave, o en cualquier caso de violación, siempre que estuviese judicializado y con el consentimiento de un representante legal en caso de que la mujer fuera menor, idiota o demente. En el año 76 se sancionó el Decreto Ley número 21.338, que volvió a incorporar las modificaciones introducidas por el Decreto Ley número 17.567 mencionado anteriormente. Recién en el año 1984, el gobierno democrático sancionó la Ley número 23.077, que retrotrae el marco legal al Código Penal de 1921. En el 2012, la Corte Suprema se pronuncia con el fallo FAL sobre el aborto por violación y resuelve que las mujeres violadas, sean normales o insanas, de acuerdo al fallo, pueden interrumpir un embarazo sin autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal, eximiendo de castigo al médico que practique la intervención. En diciembre del año 2020 se aprobó la Ley 27610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la misma se promulgó en enero del 2021, la cual trajo ciertas modificaciones dentro del Código Penal. Por ejemplo, el artículo 14 de la ley establece la sustitución del artículo 85 del Código Penal, estableciendo que quien causare un aborto será reprimido con prisión de 3 a 10 años si obrare sin consentimiento de la persona gestante. También tenemos una modificación que establece el artículo 16 de la propia ley, que establece la sustitución del artículo 86 del Código Penal, donde dice que no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14, inclusive del proceso gestacional. ¿Qué debe hacer la persona gestante a la cual no se le cumple la IVE? La Ley 27610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo garantiza el derecho de las y los consumidores a acceder a la práctica respetando la privacidad, confidencialidad y decisión sobre la elección del método de interrupción, entre otros. Si se obstaculizan la práctica, dilatan el trámite, no brindan información clara y precisa, se incumple el trato digno y equitativo o bien no se cumple con la derivación de la consulta a la institución que pueda realizar la práctica, se tiene derecho a denunciarlo y el prestador debe cumplir con su obligación dentro de los 10 días de iniciado el reclamo. Puede suceder que muchos médicos, por cuestiones personales o creencias ideológicas, se nieguen a realizar abortos. Es por eso que la Ley 27.610 establece en su artículo 10 la objeción de conciencia del profesional. El marco para el ejercicio de la objeción de conciencia es el de la no obstaculización y la buena fe, según lo establece dicha ley. El objetivo de la objeción de conciencia es resguardar las íntimas convicciones morales de la persona que objeta cuando no pueden ser conciliadas con el cumplimiento de los deberes y obligaciones legales. Nunca debe ser impedir o interferir en el ejercicio de derechos por parte de las mujeres y personas con capacidad de gestar. No se puede ejercer en caso de emergencia en que la vida o salud física de la persona gestante esté en peligro y requiere atención inmediata e impostergable. Tampoco se puede ejercer cuando no da personal disponible para la derivación ni en caso de una atención post-aborto. Hemos llegado a la conclusión de que debemos entender que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son parte de los derechos humanos básicos. Los derechos sexuales se refieren a poder decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales, a vivir la sexualidad sin presiones, que se respete la orientación sexual y la identidad de género sin discriminación. Los derechos reproductivos se refieren a que todas las personas tenemos derecho a decidir si tener o no tener hijos, con quién, cuántos y cada cuánto tiempo.
La atención de la salud respetuosa y de calidad durante el embarazo, el parto y el posparto, así como en situaciones de post-aborto, también están contempladas dentro de los derechos reproductivos. Es por esto que despenalizar y legalizar el aborto es admitir que no hay una única manera válida de enfrentar el dilema ético que supone un embarazo no deseado. Reconocer la dignidad, la plena autoridad, la capacidad y el derecho de las mujeres para resolver estos dilemas y dirigir sus vidas es aceptar que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es un derecho personalísimo, ya que este es el primer territorio de ciudadanía de todo ser humano.